Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Estamos hablando sobre el estructuralismo. El estructuralismo tiene conciencia de que la realidad de que se ocupa puede ser representada y explicada por medio de la selección de aquellos elementos que son susceptibles de verificación. Reconoce, por tanto, que en toda realidad o fenómeno formalizado se manifiesta una estructura. Esta se constituye en una unidad analítica de tipo coherente. Este modo de representar permite definir con cierta precisión en qué consiste el orden existente, un orden formado por un determinado número de elementos de la realidad observada. Este análisis permite distinguir el grado de complejidad de sus relaciones. El orden existente supone una explicación científica reducida a elementos controlables, ya que la realidad y su orden dado presentan una complejidad inasequible a los métodos de la observación. La investigación estructural consiste en conocer simultáneamente ambos, realidad y orden. En este sentido, sin embargo, la ciencia llega al conocimiento de los ordenamientos de la realidad solo acudiendo a la descomposición de ésta en elementos, siendo dicho conocimiento mayor cuanto más pequeño es el número de factores que se combinan en el análisis. Al eliminar la gama infinita de variables que nos presenta la realidad de las relaciones humanas y en cuanto éstas nos refieren solo a relaciones sociales entre hombres y sí, también a relaciones del hombre con el mundo físico y químico, y en todo caso a relaciones que se sientan individualmente, el método estructural hace posible la progresiva interpretación de la realidad humana reduciéndola a conjuntos de ámbito relativamente menor, cuyas estructuras permiten llegar a conocimientos coherentes, capaces de definir y explicar dicha realidad. Así, entonces, el estructuralismo es un método básicamente cualitativo. Con eso, el estructuralismo establece que no existe correlación necesaria entre el conjunto de esta metodología y los enfoques cuantitativos o de medición usados por otras ciencias. No excluye, pero, el estudio de correlaciones numéricas cuando plantea, por ejemplo, que las dimensiones absolutas de una población pueden ser calculadas estimando la proporción de matrimonios entre consanguíneos. Esto es, teniendo en cuenta que la consanguinidad es un fenómeno comúnmente relacionado con el aislamiento social y asociado con poblaciones más bien pequeñas. Podemos subrayar que cuanto mayor sea el tamaño demográfico de una población, menor será la frecuencia o proporción relativa de matrimonios consanguíneos. Esto es, teniendo en cuenta que la consanguinidad es un fenómeno comúnmente relacionado con el aislamiento social y asociado con poblaciones más bien pequeñas, podemos subrayar que cuanto mayor sea el tamaño demográfico de una población, menor será la frecuencia o proporción relativa de matrimonios consanguíneos. En cuanto a este particular de lo cuantitativo, Lévi-Strauss, 1958, ha hecho referencia a modelos que pueden ser de carácter mecánico en un sentido y de carácter estadístico en otro. Los primeros aluden, según dicho autor, al estudio de niveles fenomenológicos y los segundos conciernen al nivel de las constantes o frecuencia de incidencia de una determinada estructura. Podemos destacar, empero, la presencia de formas intermedias como cuando nuestra sociedad recurre a un modelo mecánico para definir cuáles son los grados prohibidos en el matrimonio. En cambio, emplea un modelo estadístico, cuando pone de relieve cuántos serán los matrimonios posibles. El ejemplo puede ser extendido al suicidio. Este puede ser estudiado en términos de un modelo mecánico cuando sus elementos están referidos al tipo de personalidad del suicida o su historial, o las propiedades de los grupos sociales, primario y secundario, en los que se integra su acción. Por añadidura, puede verse como un modelo estadístico cuando se hace referencia a las frecuencias de suicidas dentro de un periodo específico o cuando se compara dicha frecuencia con la de otras sociedades. En cualquier caso, el objetivo de aislar los niveles significativos para el análisis estructural se habrá conseguido, y con ello obtendremos un modelo comparable. Así, y en relación con el suicidio, la comparación tiende a formularse en términos de las varias formas de suicidio, y en relación con las diferentes sociedades y con sus fenómenos o resultados distintivos. Un carácter nos parece fundamental en el estructuralismo, la homogeneidad. Esta consiste en que los elementos de los modelos no se estudian cruzando su actividad con la que ejercen los elementos de otras estructuras. Las relaciones de cada elemento refieren a actividades susceptibles de ser comparadas con otras que posean propiedades semejantes. Pueden ser de tal índole las actividades referidas al parentesco, a la economía,
a la ergología y todas aquellas que presenten elementos o cualidades de significación morfológica semejante sin ser necesariamente idénticas en su acción. Esta es la única manera de producir una ciencia interdisciplinaria y al mismo tiempo un modo de confrontar la validez relativa del método comparado dentro de la investigación estructural. En realidad, se trata de integraciones concebidas como construcciones racionales donde los límites de su teoría están dados por la estructura lógica implícita en los procesos o relaciones que se han medido. Por lo mismo, están dados en relaciones que son posibles según los ordenamientos racionales. Estos modelos tienden a tener, por tanto, una estructura lógica que es inherente a la misma clasificación y reducción que se ha hecho de la realidad. Esto significa que no son utilizables fuera del contexto o unidad de análisis a que se refieren. Su utilización en cuanto vistos en relaciones con otros elementos situados fuera de la estructura analítica que les propia implica la formulación de otro modelo. De este modo, destaca que tales modelos están siempre interesados en descomponer la mezcla inherente a toda concurrencia pluriestructural para el objeto de producir teorías integradas. En realidad, el método estructural viene a ser un medio racional de evitar que los contrarios introduzcan confusiones en las interpretaciones. Sin embargo, no siempre los contrarios son excluidos, pues siendo un método eminentemente totalizador, no refiere solo a la recurrencia y a la simetría relativa de los elementos que lo constituyen, sino que también refiere a funciones que se oponen, las cuales se integra en un conjunto a fin de mostrar el vínculo que los sostiene. Así, cuando la misma realidad nos da una estructura en la que se muestran fuerzas sociales trabajando cruzadas y hasta, si se quiere, tendiendo a desintegrarla, es evidente que la interpretación de la estructura debe hacerse, como sugiere Kapp, relacionando elementos desde varias partes. En este caso, el modelo estructural supone una clase de homogeneidad que está dada por aquellos elementos cuya relación se considera necesaria. Aunque una tal estructura absorbe elementos cruzados y hasta contrarios e implica un fenómeno cuyos elementos tienden a participar en intensidades diferentes. Sin embargo, lo cierto es que su teoría se mantendrá dentro de una integración lógica de cierto tipo, la que vaya a resultar del modo en que han quedado ordenados los elementos que parecen oponerse a su continuidad y estabilidad. El modelo estructural que emerge de la combinación de elementos que se oponen supone una clase de integración donde los contrarios quedan relacionados por medio de un ordenamiento racional que pone en evidencia el carácter de sus funciones y el significado de su relación. En tal caso, la selección y análisis de la posición y relaciones de los elementos oponentes en una estructura racional presupone que fenómenos de diferente grado de integración social mantienen un comportamiento relativamente contradictorio dentro de una misma situación. De ahí resultará una estructura lógica, la que está dada por los elementos que integran el modelo. La homogeneidad refiere, pues, a un modelo que trata de mostrar cómo reaccionan entre sí los elementos de una estructura, aun cuando algunos de estos absorban cualidades de contradicción. Estas cualidades pueden ser precisamente la clave dinámica de una homogeneidad. Pueden ser el vínculo que mantiene la homogeneidad, como cuando en política la unidad de un grupo internamente contradictorio tiene como elementos de unión la coincidencia en el temor a ser destruidos individualmente por elementos contrarios, la oposición, que opera fuera y que constituyen una variable externa. El vínculo que sostiene a los contrarios en un solo modelo es, por tanto, el del peligro común y el de las funciones derivadas de una organización que es homogénea, en función de los contrarios que forman otra estructura. En la medida en que los modelos estructurales son selecciones de la realidad, pero en la medida en que son construcciones supraempíricas, así son objetivaciones de la realidad que podemos considerar como hipótesis científicas verificables, a partir de un contexto ya verificado. Las relaciones entre datos y modelos son así explicaciones formales que permiten, desde ahora, considerarse como manejables en el sentido de que pueden ser utilizadas para comprobar o verificar en situaciones también relativamente semejantes. De igual modo, lo que observamos en el método estructural es un intento sistemático de relacionar el modelo con los datos empíricos, para el objeto de tratar libremente con estos y conseguir su formalización. Con lo empírico, el método estructural se propone explicar el ordenamiento de las relaciones
y con el modelo nos dice hasta qué punto lo empírico ha sido bien explicado. Esta explicación se basa en el cómo ocurre la relación social, pero con frecuencia recurre a unas inferencias lógicas cuando, a falta de datos descriptivos históricos o irreversibles, une ciertos elementos con otros en un intento lógico de completar una descripción incompleta. Los modelos son así explicatorios y no solo descriptivos, pues se proponen contestar cuestiones tales como el porqué y el cómo de los fenómenos. Son asimismo supraempíricos, ya que no los encontramos en el mismo nivel de los fenómenos que se proponen explicar. Son formas de explicar los fenómenos empíricos. Esto implica que la finalidad del análisis estructural consiste en producir modelos capaces de formular principios y de proporcionar esquemas científicos a la investigación cultural. En tal caso, los modelos a que se refiere Lévi-Strauss representan estructuras o relaciones necesarias entre elementos que se han manifestado durante la observación de la realidad empírica. Un modelo refiere entonces a formas de comportamiento que son invariantes. Por lo mismo, todo modelo cultural, visto en términos de relaciones sociales, debe implicar un comportamiento que estará condicionado por un cierto patrón cultural y por justaposiciones que son inherentes a dicha acción. En definitiva, se manifestarán ciertas series de comportamiento. Lo que Nadel quiere decir es que un tal modelo tiende a enfatizar la correlación que pueda existir entre un rol social y las situaciones en que éste se produce. Por tanto, este conjunto refiere a un modelo situacional y este hace referencia a una estructura interna y a una distribución externa de las unidades. Estas unidades vienen a ser las de tiempo, espacio y situaciones, siendo estas últimas equivalentes a instituciones específicas. La estructura interna puede referir, en cambio, a los atributos de los roles, o sea, a la conducta que dentro de la expectativa inherente a la organización del comportamiento se espera que ocurra, y a sus invariantes. En cambio, la distribución externa refiere a cómo se manifiesta la función en el rol y en situaciones concretas. Las unidades de tiempo y espacio no las consideramos aquí en términos de proceso cronológico, mediante el cual, en un lugar determinado y como consecuencia de la acción de relaciones sucesivas entre elementos, se forma una estructura de comportamiento. O sea, son más bien unidades, las de tiempo y espacio, que delimitan la situación histórica de la forma estructural. La unidad límite, referida a la categoría tiempo, se entiende más que como un suceso de composición sucesiva que lleva a una estructura, como la temporalidad dentro de la cual existe la relación. La unidad límite, referida a la categoría espacio, se entiende como el lugar de referencia donde se manifiesta la estructura. En cada caso, sin embargo, ambas unidades son términos implícitos pero etnográficamente secundarios. Lo que importa es la forma estructural de la cultura, su comportamiento, un comportamiento que por manifestarse en forma de modelo es reversible y trasciende sobre el tiempo y el espacio. Estas son variables acumulativas, mientras que el modelo etnográfico, estructural, carece de tales propiedades y es sobre todo un concepto límite de razón y acción dadas. En un modelo etnográfico estructural, lo que importa son las relaciones sincrónicas entre los elementos culturales. A un modelo de este tipo le basta con mencionar el cuándo y el dónde, sin necesidad de referirse al cómo fue que ocurrió. Le basta con establecer cuáles son y cuántos son los elementos que forman la estructura y explicar cómo funciona. Está en términos de relaciones. Le basta con establecer qué significan dichos elementos y cuál es su grado de integración. Le basta con indicar cuáles son sus posibilidades, como causa de otra u otras estructuras. El tiempo y el espacio desempeñan así un papel secundario. El modelo estructural es, por ello, un modelo estrictamente explicativo de relaciones entendidas como causas de factores mutuos. Cada una de estas relaciones, que actúan como causas de otras, se manifiestan dentro de un límite situacional, puesto que el nivel de la explicación estructural tiene en cuenta el seguimiento de las relaciones entre los elementos hasta lo que se designa como sus propios límites lógicos. Estos límites son parte de una razón selectiva, que se aplica a separar del contexto de las relaciones los elementos de estas que se consideran estratégicos.